Y esto lo digo porque ya hace unos 20 años, mi esposa y yo fuimos a un congreso para recibir la unción que Dios le había dado a una iglesia, una unción de multiplicación, una unción para hacer la transición de una iglesia tradicional a una iglesia celular. Pero yo no estaba preparado todavía para recibir. Por eso yo fui con mis brazos cruzados, con una actitud de orgullo y con fortalezas en mi mente de las cuales yo no era consciente. Y por eso fue necesario que Dios durante un año trabajara en mi vida, rompiendo esas barreras, rompiendo esas fortalezas. Porque si nosotros queremos entrar a la tierra prometida, primero tenemos que ser libres de la mentalidad de Egipto. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. En Deuteronomio 8:2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. En otra traducción dice: para saber lo que había en tu corazón. Entonces, durante un año el Señor comenzó a revelar las actitudes, las fortalezas mentales y las cosas que habían en mí que me impedirían recibir esa unción o esa revelación. Después de un año, llevé a un pastor de Dallas y a una pareja de jóvenes que en ese entonces dirigía a los jóvenes en nuestra iglesia para que ellos también recibieran lo que Dios nos había dado. Y yo recuerdo que estaba emocionado allí, recibiendo toda predicación, todo lo que Dios estaba impartiendo a mi vida. Para mí fue una mañana espectacular. Y estaba ansioso por compartir con los que me acompañaban a la hora del almuerzo. Y recuerdo que nos sentamos en ese restaurante y yo estaba a punto de hablar de todo lo que Dios había hecho en mí. Y ellos empezaron a criticar. ¿Qué tal esa impuntualidad? ¿Qué tal esas predicaciones y esa música? Y yo los miraba asombrado porque yo había estado en el cielo. Yo había estado sentado a los pies de Jesús. Hasta el día de hoy recuerdo la visión que Dios me dio. Pero estos no recibieron nada. Y en ese momento el Señor me habló. Y él me dijo: la diferencia entre ellos y tú es que llevo más de un año trabajando en tu corazón, liberándote de todo lo que te impedía recibir. Pero hasta ahora empiezo el trabajo con ellos. Y en ese momento yo recordé que un año antes yo también había criticado. Porque en el caso mío, la reunión se inició 2 horas tarde. Y yo había entrado con esta actitud opositora. Y es que de vez en cuando Dios a ciertas iglesias les da por un tiempo una gracia, una unción. Y nosotros tenemos que ir a esos lugares para recibir. Y tristemente, muchos pastores que fueron a ese evento junto conmigo no recibieron porque mantuvieron su actitud cerrada, su actitud opositora. Pues hoy quiero hablar acerca de los pecados ocultos que hay en todos nosotros que impiden que recibamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 2, le dice al Señor: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Líbrame de mis pecados ocultos. En otra traducción dice: revélame los pecados de los cuales yo no soy consciente. Pues algo similar también me pasó cuando
Dios empezó a abrir mis ojos hacia el mensaje de la gracia. Al comienzo me opuse totalmente, y una de las razones fue porque algunos están enseñando cosas que no están en la Biblia. Pero otra razón por la cual me opuse fue porque yo había sido formado creyendo que cada vez que uno pecaba, si uno no confesaba ese pecado, estaba poniendo en riesgo la salvación. Y esa era una fortaleza en mí que me impedía recibir. Pero el Señor me dijo: deja tu religiosidad y tu legalismo y aprende. Así que dispuse mi corazón. Y durante muchos años el Señor ha ido limpiando, removiendo cosas que había en mí que no me dejaban recibir. Porque tenía una fortaleza mental que muchos tenemos. Porque aunque la Biblia claramente nos enseña que somos salvos solo por gracia, el enemigo ha logrado meter esta idea de que somos salvos por gracia más obras. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos salvos por gracia para tener buenas obras, pero no somos salvos por gracia más obras. Y Dios me liberó de esa fortaleza. Y no solo eso, me ha dado una revelación de su gracia que ha sido liberadora. Por eso, como cantamos, es la lluvia de su gracia la que me da libertad. Pero entonces siempre surge en nosotros la siguiente pregunta: ¿por qué Dios le da permiso en ocasiones al diablo para zarandearnos? Así como sucedió con Pedro. Jesús le dijo en Lucas 22:31: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado en oración por ti para que tu fe no falle, para que no te apartes de mí, para que sigas creyendo. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Dios permitió que tanto Pedro como los otros discípulos fueran zarandeados para revelar esos pecados ocultos. Porque ellos, al igual que nosotros, se creían muy buenos. Pero en la prueba sale lo peor que hay en nosotros. Y Dios quiere eso porque solo así podemos ser libres de esos pecados que nos son ocultos. Jesús dijo en Juan 8:31: conocerán la verdad. Es decir, serán conscientes de lo que ustedes realmente son. Y ese conocimiento les dará total libertad. Ahora, necesitamos ese conocimiento porque Jeremías 17:9 nos muestra que el corazón del ser humano es engañoso. Dice allí: el corazón humano, el corazón mío y el corazón suyo es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Entonces, Dios sabe la verdad. Él sabe cómo somos realmente nosotros en nuestro interior. Él conoce nuestros pecados ocultos. Y por eso en algunas ocasiones Él le da permiso al diablo para zarandearnos, para que nosotros seamos conscientes de esos pecados. Cuando Jesús nos enseñó a orar, uno de los pasos de la oración es la siguiente: no nos dejes caer en tentación, no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Ahora, eso no significa que Dios es el que nos va a tentar, porque Él no tienta a nadie.
Entonces, cuando hacemos esa oración, lo que le estamos pidiendo a Dios es que no tengamos que pasar la vergüenza que tuvo Pedro de ser avergonzados públicamente en el patio de Caifás, sino que más bien Dios nos lleve al secreto, a Getsemaní, en donde a solas con Él, eso feo que hay en nosotros salga a la luz. La Biblia nos muestra que Jesús le dio esa oportunidad a Pedro. Antes de embarrarla, lo llevó al huerto de Getsemaní para que allí Él orara, para que Él allí le dijera: Señor, ¿por qué Jesús me dijo que yo lo iba a negar? ¿Qué ve Él en mí o qué ves tú en mí que yo no he visto todavía? Pero en vez de orar allí en el secreto en Getsemaní, la Biblia nos muestra que Pedro se durmió. Por eso cuando Jesús regresó les dijo en Lucas 22:46, oren para que no cedan ante la tentación. Si tú no me quieres negar, tienes que orar. ¿Sabían ustedes que el huerto de Getsemaní está ubicado en el monte de los olivos? Lo cual significa que fue un lugar en donde se producían y se producen hoy todavía los olivos. Y el olivo produce el mejor de los aceites, el aceite de olivo. Pero para producir ese aceite es necesario que el olivo sea presionado. Y eso es precisamente lo que sucede en Getsemaní o en el lugar de la tentación. Nosotros somos presionados porque solo bajo presión sale lo peor que hay en nosotros. Pero no solo eso, sino que cuando sale eso feo que hay en nosotros, en ese momento viene la unción del aceite de olivo, la unción del Espíritu Santo, la revelación, la bendición. Por eso el desierto y el ser zarandeados por el enemigo es algo bueno. En Santiago 1:13 claramente nos muestra que Dios no tienta a nadie, pero Él sí nos lleva al lugar de la tentación. En ocasiones le da permiso al diablo para meterse con nosotros y zarandearnos. Pero Dios sí nos prueba. ¿Y eso qué significa? Que Él está esperando para ver nuestra reacción. La Biblia nos habla acerca de Apeles en Romanos 16:10. Y dice que Apeles fue probado y aprobado. Esto nos muestra que todos nosotros estamos siendo probados. Y algunos están siendo aprobados. Dios dice: muy bien, pasaste la prueba. Pero otros, Dios pone una X y dice: descalificados. Sería bueno que en el cielo se hable de nosotros así como se habló de Apeles: probado y aprobado. Pues en mi desierto, ese año de desierto, yo fui consciente de mis pecados ocultos. Pecados que yo antes no hubiera reconocido. En primer lugar, mi espíritu religioso y fariseo. Yo fui ahí con esa actitud farisea. Vamos a ver qué tienen estos. Pero también un fariseo no peca externamente. Por eso mientras todos los otros pastores juzgaban y criticaban esa larga espera de 2 horas, yo no juzgaba, sino que criticaba en mi corazón. Pero a la vez juzgaba a estos pastores como estos cristianos juzguetas. Y Dios me reveló que yo era un fariseo. Pero también Dios me mostró que yo no tenía un espíritu enseñable.